Vamos a hablar un poco, en la sesión anterior hablamos sobre la dinámica o sobre el procedimiento inspectivo en general, ¿no? Habíamos señalado de que el procedimiento inspectivo tenía dos fases, ¿no? Una fase de investigación y una fase de, una fase sancionadora. Y las novedades que había traído el procedimiento inspectivo o las modificaciones a la Ley General de Inspecciones y al reglamento de la Ley General de Inspecciones eran básicamente relacionadas, las que estaban relacionadas con la incorporación de una fase de instrucción, ese es uno, y lo segundo, a establecer algunos mecanismos o, digamos, ordenar un poco algunos de los aspectos o mecanismos sobre las medidas de requerimiento, las actuaciones o la posibilidad de que el inspector pueda realizar determinadas actuaciones o incluso en la fase sancionadora el cambio de algunos plazos en general, ¿no? Entonces, dicho esto, porque ya conocemos cómo es la estructura en general del procedimiento inspectivo, nos vamos a ver ahora cuál es la dinámica en general que un administrado o un abogado en general debe tener en cuenta al momento de afrontar una inspección por parte de la SUNAFIL, ¿correcto? Eh, la dinámica del procedimiento inspectivo y sancionador, digamos, ahora, para cambiar un poco el discurso, ¿no? Ahora, en general, ¿no? Perdón, creo que eliminé la cámara web. Ya, ahora sí. Eh, Nada, ahora, digamos, por líneas generales, todo el mundo está en una cultura de prevención de riesgos laborales. Una prevención de riesgos en general que viene un poco de la perspectiva de un prevención de riesgos, compliance laboral, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? Un mapeo en general de todas las obligaciones, porque muchas empresas dicen, o muchas empresas pueden actuar en la medida del costo-beneficio, ¿no? Si yo implemento determinadas medidas, de repente esto me puede llevar a un costo mayor, por ejemplo, relacionado con el negocio, relacionado con, este, a- digamos, algunos otros aspectos. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta, que dentro de todo este planning, por así decirlo, tenemos un foco bien claro, que es el foco de prevención. Entonces, ¿cómo yo puedo prevenir, no? ¿Cómo yo puedo el, prevenir que una inspección de la SUNAFIL me pueda generar algún tipo de contingencia, ¿no? Obviamente, muchas personas te van a decir, haz una auditoría, realiza o identifica tus obligaciones, por ejemplo, si estás en un tema de contratos temporales, verifica bien que tu contrato se encuentre, digamos, con los requisitos o con el sustento documental necesario, si estás en un tema de tercerización e intermediación, establece los canales de control o los puntos de conexión que existen entre los trabajadores de la empresa contratista con los trabajadores de la empresa principal, ¿no? O si estás en un tema de jornada o horarios de trabajo, igual, ¿no? Establecer bien los turnos, toda la dinámica, digamos, de las relaciones laborales relacionadas con la organización del tiempo de trabajo, ¿no? O verifica bien, establece una política de horas extras, entre otros. O califica bien tus puestos, incluso, ¿no? Todo esto suena bien en el papel, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera las relaciones laborales lo que te van a permitir, o digamos, una prevención de relaciones laborales lo que te va a permitir es que tú puedas establecer cuáles son tus niveles o tus termómetros de riesgos en determinados aspectos, ¿no? ¿Qué medida es más riesgosa? ¿Qué medida es menos riesgosa? ¿Qué contingencia, digamos, tienes? ¿Y qué contingencia es más urgente incluso también? Pero ¿cómo? Pero de alguna u otra manera, cuando uno realiza este ejercicio, se va a dar cuenta, por ejemplo, ¿no? que existen algunos criterios que de repente la empresa dice, no, yo pienso A, ¿no? Lo que conversábamos la sesión anterior, ¿no? Yo de repente pienso que la asignación familiar se tiene que pagar de forma proporcional, pero de repente la SUNAFIL, siguiendo los criterios del Ministerio de Trabajo, piensa B, ¿no? Entonces, bajo este panorama, ¿qué, qué medidas puedes tomar? Un canal clarísimo. Si alguien quiere, digamos, tener un frente de anticipación bastante potente, son los protocolos de inspección. Los protocolos de inspección es algo muy, muy potente, muy fuerte, que ha introducido la SUNAFIL y que a falta de predictibilidad en función de los criterios que pueda tener de repente algunos inspectores, los protocolos de la SUNAFIL te dan predictibilidad sobre qué es lo que te van a revisar, ¿no? Más o menos
cuál es el criterio que la SUNAFIL viene adoptando en determinados temas. Vamos a verlo, discapacidad, temas de seguridad de trabajo, contratos temporales, entre otros, ¿no? Y, sobre todo, cuál es la dinámica de la función inspectiva del inspector, valga la redundancia, ¿no? La dinámica de la inspección se puede ver en un protocolo. Actualmente tenemos alrededor de 10 protocolos aproximadamente, ¿no? De los cuales en esta primera parte vamos a estudiar un poco los más importantes, por así decirlo, ¿no? O los que, digamos, son más frecuentes, más menos importantes no, sino más frecuentes en general. Entonces, ¿qué, cómo va, cuál va a ser un poco el tenor de la sesión del día de hoy? Analizar los protocolos y luego aterrizarlo a determinados casos prácticos interesantes. Muy bien, veamos. Tenemos un primer protocolo, el protocolo para fiscalización en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El protocolo en general sobre temas de seguridad y salud en el trabajo tenemos 3 o 4 protocolos. El protocolo general, llamémoslo así, de seguridad y salud en el trabajo en el sector industrial, ¿sí? El general, ¿por qué? Porque te establece cómo es la línea de fiscalización, digamos, la línea uniformizada de fiscalización en temas de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Pero luego tenemos por sectores, porque cada sector puede tener particularidades al momento de establecer algún tipo de regla en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y una de ellas es la del sector industrial. Ojo, que también tenemos protocolos de seguridad y salud en el trabajo en el sector minero, en el sector de electricidad, en el sector industrial, en el sector construcción, ¿no? Entonces, tenemos diversos protocolos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y estos protocolos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Lo que te hacen, lo que te dan luz es, digamos, sobre qué es lo que te van a revisar. Los protocolos tienen una estructura bien interesante. ¿Cuáles son las facultades del inspector en determinados temas? ¿Cuáles son los criterios que tienen sobre determinados temas? Vamos a verlo en temporales, en contratos temporales. ¿Y qué documentos va a revisar? ¿No? ¿Qué documentos va a revisar? Esto es muy potente. ¿Por qué? Porque te anticipa, pues, ¿no? O sea, si por ejemplo un inspector viene, ¿no? Tuviste tu primera visita inspectiva y empezó a revisar las instalaciones y empezó a verificar y dijo, no, bueno, ¿sabes qué? Aquí de repente podríamos encontrar un riesgo de luminosidad, no, aquí podríamos encontrar un riesgo ergonómico, de repente hay un riesgo eléctrico y así sucesivamente, ¿no? Ya sabes, te puedes anticipar que para los requerimientos te va a pedir algún tipo de información, ¿no? Si es que no te lo pidió con el primer requerimiento de comparecencia. Entonces, dicho esto, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos te dice el protocolo de fiscalización en materia de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Primero voy a narrar un poco mi experiencia en función de las fiscalizaciones en seguridad y salud del trabajo que yo he seguido y luego vamos a aterrizarlo al protocolo para que vean más o menos cómo esto se pudo manejar o cómo esto se maneja en función de fiscalizaciones, ¿no? La primera, ¿no? Un caso de seguridad y salud del trabajo por un trabajador que sufrió un accidente, valga la redundancia, de trabajo, ¿no? Un accidente de trabajo, básicamente por... ay, caramba. Creo que otra vez. Ahora sí. No, básicamente, en temas relacionados con riesgos ocupacionales, uno. Segundo, no contar con el reglamento de seguridad y salud del trabajo. Tercero, el comité, por ejemplo, ¿no? Una empresa en general que no tenía ninguna particularidad o que no tiene un protocolo. ¿Qué es lo que pide un inspector usualmente? Un inspector lo que te va a pedir es tu hiper, tu mapa de riesgos, ¿no? Te va a pedir tu reglamento de seguridad y salud del trabajo, tu comité de seguridad y salud del trabajo constituido, las actas del comité. Ahí vamos a tener algunos casitos, ¿no? De repente lo que te va a pedir son los registros de capacitación, ¿no? Te va a pedir los registros de accidentes de trabajo, ¿no? El seguimiento del accidente de trabajo. Puede pedirte diversos aspectos en temas de seguridad en el trabajo. Sin embargo, la importancia, digamos, de anticipar
digamos, con un protocolo, por ejemplo, con el protocolo general, va a ser que cuando él realice las visitas inspectivas, ¿no? Tú puedes tener a la mano los, o anticiparte si es que de repente alguno de los documentos que usualmente piden, ¿no? Pueden tener algún tipo de falencia. Hay algunas normas que son subsanables, ¿no? Por ejemplo, si esto se declara en un cumplimiento, tú puedes subsanar. Y aquí vamos a dar algunos tips, porque los temas de seguridad en el trabajo son muy, 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 muy fiscalizados ahora último, ¿no? Entonces, pero todo, absolutamente todo, todo, parte de una premisa, el hiper. El hiper se ve tanto en el sector minero, en el sector industrial, en un sector de servicios, en una empresa retail, en cualquier tipo de sector, lo que se va a ver siempre, o lo que se va a evaluar siempre va a ser el hiper, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice, por ejemplo, ahora ya un poco atendiendo a las particularidades de los protocolos de fiscalización? ¿Qué es lo que te dicen usualmente? Lo más importante, ¿no? El inspector lo que va a hacer es indagar el tipo de actividad económica que realiza, ¿no? Y si es industrial, por ejemplo, en el caso del protocolo, lo que va a averiguar es qué tipo de actividad industrial está realizando la empresa, ¿no? Para esto va a verificar que esté calificada de acuerdo a la calificación industrial uniforme, el SIU, ¿no? Versión 4, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante esto, no? El tema industrial es importante porque acordémonos que, si es cierto, tenemos normas procedimentales, como son las normas de la SUNAFIL, tenemos normas sustantivas, que son, digamos, las normas sobre las cuales se verifica el cumplimiento. Y uno de los aspectos en el sector industrial es el famoso Decreto Supremo 42F. Muchos de ustedes de repente lo han escuchado, el 42F es un decreto supremo que habla sobre hornos, calderas, ¿no? Para empresas industriales, ¿no? Y muchos piensan que está derogado, pero en verdad muchos inspectores lo aplican, ¿no? Este, ¿Con qué va a partir, digamos, en la visita inspectiva? Dame tu hiper, ¿no? Dame tu hiper y tu mapa de riesgos. ¿Por qué es importante el hiper? De repente algunos han evaluado, o no que no han evaluado, sino han verificado de repente algún tipo de, han participado, perdón, de algún tipo de fiscalización en general, ¿no? De la SUNAFIL, en materia de seguridad y salud del trabajo. Y se van a dar cuenta, por ejemplo, en este caso, que el hiper es una herramienta o es un tema, digamos, un documento que siempre te lo van a pedir. Y la primera pregunta que te va a hacer el inspector respecto al hiper es si está actualizado o no está actualizado. Y ahí hay que responder con la verdad, ¿no? O sea, el hiper tiene que actualizarse, digamos, si es que hay algún tipo de riesgo que se genera. ¿Qué es el hiper? De repente no lo manejamos muy bien. Es identificación de peligros, ¿sí? Y riesgos. Identificación de peligros y riesgos, ¿sí? Y cómo más o menos se maneja un hiper, o sea, ¿qué es un hiper, ¿no? El hiper en realidad es, imaginemos, ¿no? Yo aquí en la oficina, eh, yo soy abogado, entonces tengo determinados riesgos, ¿no? Y por las tareas que yo realizo. Entonces, hay dos ejes, las actividades que yo realizo y el espacio en donde yo desarrollo mis servicios. Si el espacio no es el centro de trabajo, son las operaciones, es decir, en la calle, de repente, vendedores, distribuidores, etcétera, etcétera. También hay riesgos ahí. ¿Qué tipo de riesgos? Riesgos de robo, riesgos de accidentes de tránsito, riesgos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dinámica o cuál es el objetivo de tener un hiper en general? El objetivo de tener un hiper es que tú puedas identificar los peligros, ¿no? que existen en una determinada actividad y los riesgos asociados a esos peligros, ¿no? Y la calificación de esos riesgos. Por eso es que el inspector, en cualquier tema de seguridad y salud del trabajo, de cualquier sector, lo primero que va a hacer es verificar si es que tú tienes un hiper, ¿no? Y si es que ese hiper está actualizado. Incluso en una demanda judicial, de repente, por temas de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Por una indemnización, por un accidente de trabajo, lo primero que te va a decir el juez es dame el hiper y quiero ver el riesgo, el peligro, los peligros y los riesgos asociados a esa posición. Cuando de repente se va a realizar una, cuando de repente se va a realizar una capacitación, por ejemplo, ¿no? Una capacitación en materia de seguridad y salud del trabajo, una capacitación no se realiza de forma random,
es decir, de forma aleatoria. Una capacitación se realiza pensando en los riesgos que existen en la empresa. Si voy a entregar, por ejemplo, un equipo de protección personal, los equipos de protección personal se van a entregar dependiendo los riesgos que se ha asociado al puesto de trabajo, ¿no? Entonces, vemos que el IPER siempre va a ser el documento esencial para cualquier tipo de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es el documento sobre el cual se tienen que efectuar las medidas o todas las, en general, las medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Luego, ¿no? El inspector va a tomar en cuenta la lista de verificación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, todas las obligaciones que la empresa debe cumplir y, digamos, qué tan verificadas están, por así decirlo, ¿no? Entonces, este tipo de lista de verificación es una lista que es como un tipo checklist que el inspector, digamos, va a tener que evaluar en función de lo que ha pedido en la orden de inspección en general, ¿no? Y esta orden de inspección, lo que te va a decir, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, seguridad y salud del trabajo, guión accidente de trabajo. Seguridad y salud del trabajo, registro de accidentes. Enfermedades ocupacionales, ¿no? Entre otros. ¿Qué pasa cuando concluye la visita inspectiva, ¿no? Es decir, con toda la fase de investigación. Si no existen infracciones, emita el informe. Si existen infracciones, lo que habíamos conversado, ¿no? Probablemente se emita una directiva en temas de seguridad, perdón, probablemente se emita un acta de infracción, ¿no? Acá un ejemplo de la lista de verificaciones, ¿no? Que debe tener la empresa en general, ¿no? Vamos a algo un poco más aterrizado, los protocolos de fiscalización en temas de seguridad y salud del trabajo, perdón, de contratos sujetos a modalidad, ¿no? Si tienen cualquier duda, por favor, con toda confianza, me pueden decir, ¿sí? Bueno, muy bien. Ya. En el protocolo de fiscalización de contratos de sujetos a modalidad, ¿ya? ¿Cuál va a ser la dinámica, ¿no? Primero, acá hay que tener bastante en cuenta varias cosas en general. Lo primero, ¿no? Lo primero, va a ser que el tema de contratación temporal en la compañía, ¿no? Ha tenido diversas modificaciones. O, perdón, diversos cambios de criterios que usualmente van de la mano con algunos pronunciamientos de la Corte Suprema, ¿no? El protocolo 003-2006 de la SUNAFIL lo que te establece son primero criterios generales para verificar los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Pero luego te establece algunas normativas comunes, ¿no? En función de los criterios generales, eh, acá hay que tener dos cosas bien claras. Primero tenemos criterios generales, ¿no? A nivel, digamos, de la SUNAFIL. Criterios generales que van a revisar en cualquier tipo de contrato, sea incremento de actividad, sea inicio de actividades, sea necesidad de mercado, sea por hora determinada de tiempo, hora o servicio específico, hora determinada o servicio específico, sea por suplencia, sea por intermitencia, sea por temporada, sea por incluso exportación no tradicional, sea por intermitente, sea por contrato ocasional, entre otros, ¿sí? Entonces, todo, ¿cuáles son estos criterios generales, ¿no? Primero, que el contrato tiene que estar por escrito y por triplicado. Uno, ahora ya no te exigen registro, ojo, ¿no? Ya no te exigen registro del contrato temporal. Dos, cláusula que termine el objeto de la contratación, ¿no? Y eso es lo que te van a verificar, ¿no? Relación de personal, áreas puestos, organigrama de la empresa, también, ¿no? ¿Por qué es importante esto, no? ¿Por qué es importante esto? El tema del organigrama de la empresa, la relación del personal, pero
pierdes en realidad. ¿Por qué me van a pedir la relación de áreas, puestos? Claro, ¿por qué? Porque no, recordemos que la fiscalización de contratos temporales es la excepción en nuestro país, ¿no? O sea, tú para contratar a un trabajador de forma temporal debe ser, la contratación debe obedecer a un tema estrictamente temporal, ¿correcto? Entonces, por tanto, eh, es necesario identificar cuáles son las áreas y los puestos. ¿Por qué? Porque la temporalidad muchas veces está asociada a la temporalidad del puesto. Por ejemplo, un ejemplo claro. Yo puedo contratar a una secretaria de forma temporal, depende, pero usualmente la respuesta sería no, porque es un puesto permanente en la empresa, ¿no? A menos que de repente la secretaria esté supliendo a otra, por ejemplo, ¿no? Mediante un contrato de suplencia. ¿Sí? Tenemos algunas preguntas. El hiper, perdón, disculpa, Sonia Guaya. El hiper es obligatorio para todas las empresas, incluidas las REMIPE. La norma no establece ninguna excepción. Por tanto, sí. Y esto es el tema de seguridad y salud en el trabajo. Justo ayer dicté una charla en temas de seguridad y salud en el trabajo, digamos, para una institución. Y el tema de la seguridad y salud en el trabajo no es un tema menor, estimados asistentes. ¿Por qué? ¿Por qué no es un tema menor? Porque el hiper lo que te va a permitir es identificar, estoy volviendo un poco al tema de seguridad en el trabajo, pero el hiper lo que te va a permitir es identificar cuáles son los riesgos que existen en una determinada empresa. Porque si no, vamos a tener siempre casos como el de las Malvinas, ¿no? Casos inhumanos en general, ¿no? Que probablemente hayan sido una microempresa o hayan sido una mediana empresa, informal de repente, ¿no? Pero que, claro, no había establecido bien sus riesgos y dejaba encerrados a sus trabajadores. Con esto no digo que la empresa lo haga, pero creo que es una buena, el hiper, digamos, primero, el hiper, no creo, ¿no? Sino estoy convencido que el hiper maneja o, digamos, se orienta, digamos, a todas las empresas en general, independientemente de su tamaño, ¿no? Porque el tema de seguridad del trabajo aquí en el Perú es un tema ahorita bastante crucial, bastante delicado. Lo otro, seguimos con contratos de trabajo, ¿sí? Muchas gracias por las preguntas. Cualquier duda que tengan, por favor, igual van comentándonos, ¿sí? Sigamos. En temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? En temas de seguridad y salud en el trabajo, como comentábamos, teníamos un aspecto sustancial, pero también teníamos un aspecto, un aspecto formal, ¿no? Y el formal es simplemente que tengas una copia del contrato de trabajo firmada por el trabajador, ¿no? Ya no es necesario el registro ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Por un determinado número de días. Lo que sí va a ser importante, perdón, lo que sí va a ser importante es que la causa objetiva se pueda justificar. Eso es importante. Lo más importante en un contrato, lo más importante en un contrato temporal es que se justifique la causa objetiva de contratación. Cuando se logra eso, no es que se tenga que incluir porque mis ventas se han incrementado. La justificación va desde el punto de vista de lo que se dice en el contrato con lo que se puede respaldar a nivel práctico, ¿no? Entonces, y eso se ha dado cuenta en la SUNAFIL. Para los que tengan curiosidad sobre este tema, se van a dar cuenta que los protocolos te dicen qué documentos se van a revisar por cada modalidad contractual. Si es un inicio de actividades, te van a pedir la ficha RUC o la ficha de constitución de la empresa, porque recordemos que este tipo de modalidad, digamos, establece algún periodo de 3 años desde que la empresa se constituyó o desde que se abrió una nueva sucursal o un nuevo establecimiento, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces, por tanto, ese es un documento que fijo te lo van a pedir. Si estás en necesidades de mercado, lo que te van a pedir probablemente es que tú puedas sustentar el volumen de producción, el incremento. Y lo curioso es que te van a pedir de años anteriores. ¿Por qué? Porque los requisitos para la implementación para la suscripción de un contrato temporal por necesidades de mercado, ¿no?
son requisitos que tienen dos características, que sean imprevisibles y que sean coyunturales. Y en la medida que sean imprevisibles, el inspector o los jueces lo que hacen es comparar con años anteriores, ¿no? Entonces, claro, cuando comparan con años anteriores, ahí, digamos, un poco la dinámica del flujo. De repente, en octubre del año 2018, ¿no? Yo tenga un incremento sustancial por un determinado factor, pero de repente en octubre del 2017, mi línea de producción se mantuvo. Pero de repente en octubre del 2016 también tuve un álgido. ¿Eso podría sustentar? Sí, podría sustentar. Pero si veo, por ejemplo, que hay un leve incremento, pero el año pasado el incremento fue mucho mayor, entonces ya no es tan imprevisible, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas lo que hacen es que el inspector tome conciencia. Es muy importante que si yo justifico, por ejemplo, que es usual en las empresas, justifico un incremento de actividad, un incremento en la producción, deba tener los volúmenes de ventas, las guías de remisión, todo ello bastante claro como para poder realizar el ajuste, ¿no? Realizar el ajuste. Muy bien. Igual en temporada, ¿no? En temporada de repente yo puedo contratar por un mes, por el Día de la Madre, por el Día del Padre, por Navidad, por fiestas patrias, ¿no? A determinados trabajadores, y la consecuencia de ello, ¿cuál va a ser? La consecuencia de ello va a ser que yo tenga que justificar precisamente ese tipo de periodos, ¿no? Campañas, ¿no? Ese tipo de campañas, si es que estoy utilizando un contrato de temporada. Si es un contrato de obra determinada, tengo que tener el contrato macro, no con la empresa. Si, por ejemplo, yo, empresa, suscribí un contrato con la empresa B y por ese contrato estoy contratando, valga la redundancia, más trabajadores, ese es el contrato que yo debo tener. No basta, y con esto resumo, no basta que yo tenga, perdón, no basta que yo tenga la cláusula bien argumentada sin sustento. Eso sí, no puede pasar, ¿no? Igual, digamos, con otro tipo de contratos, ¿no? El contrato de suplencia. Entonces, si yo estoy supliendo a una trabajadora, el contrato de suplencia debe identificar al trabajador que está siendo suplido y al trabajador que está reemplazando. Entonces, bajo esa línea, ¿no? El trabajador suplido lo que tiene que realizar, perdón, lo que tiene que contar la empresa es con, por ejemplo, el motivo de la licencia o el motivo de la ausencia de este tipo de este trabajador en general, ¿no? De ese trabajador. Luego tenemos normativa común a verificar en los contratos sujetos a modalidad, ¿no? ¿Qué es lo que van a revisar? El periodo de prueba, el pago de la CTS, la renovación del contrato que también debe tener su causa objetiva, y por qué y el derecho a la libre sindicación y a la denegación colectiva y huelga. Los contratos podrán ser considerados neutralizados de presentarse una causal para ello, ¿no? O que le beneficie, o un tema de discriminación. Pero acá, ¿por qué es importante el tema de la renovación del contrato? Es curioso. De repente ustedes también lo han escuchado, pero hace más o menos 3 años, ¿no? La Corte Suprema emitió una sentencia en la que se señalaba que la renovación también debía causalizarse. Es decir, perdón, la no renovación debía causalizarse. Es decir, si yo, por ejemplo, no renovaba los contratos a un determinado grupo de trabajadores, si yo no renovaba los contratos a un determinado grupo de trabajadores, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Lo que va a ocurrir es que yo tenga que justificar por qué no estoy renovando. Esto fue demasiado criticado por la Corte Suprema, ¿no? ¿Por qué? Porque la no renovación, digamos, podría tener distintos factores, distintos elementos, que puede ser que se haya desaparecido la causa. Sí, efectivamente, puede ser que haya desaparecido la causa. Sin embargo, lo más importante y lo que debe tenerse bien claro es que, digamos, la SUNAFIL parecería de que va por ahí. Es más, el caso en concreto de la Corte Suprema, lo que estábamos comentando, era que no se le había renovado y se había contratado a trabajadores en el mismo puesto. Entonces, el criterio de la Corte Suprema fue, entonces, si tú no renovaste a la secretaria, imaginemos, o no renovaste al asistente de contabilidad, ¿no? Entonces lo que estás haciendo, y luego estás contratando a otro asistente de contabilidad, en realidad tu causa temporal nunca, nunca desapareció, ¿no? Siempre se mantuvo. Por tanto, ese trabajador está desnaturalizado y por tanto, ¿no? El puesto que tú estás requiriendo es un puesto permanente, ¿no? Entonces, mira, mucho ojo con estos criterios de la Corte Suprema que el protocolo de la SUNAFIL, como pueden ver acá, está recogiendo, ¿no?
está recogiendo.